En esta noche es lo que vamos a estar desarrollando. Dios conoce nuestras obras. Es algo, hermanos, que el Señor puso en mi corazón. Por eso vamos a traer este mensaje, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Todos la tenemos. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor de esta manera. En el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, que es también como revelación, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. No lo son, los han hallado mentirosos. Han sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Que Dios sea el que me ilumina, el que nos ayude a nosotros y a ustedes, que les ayude a comprender este mensaje. Oremos en esta hora. Padre mío, te doy gracias, Señor Jesús, porque yo creo que tú has hecho una obra especial, Señor, en este pueblo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que la mano poderosa tuya, Señor, sea la que nos guíe, y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Mis hermanos han venido, Señor, a recibir tu palabra, Señor, en esta hora. Padre, por eso háblanos al corazón, Dios mío, y a nuestra mente y a nuestro espíritu. Bendice, Señor Jesús, a este pueblo, Padre. Y aquellos, Señor, que nos escuchan también en las redes sociales, Padre, te pedimos que los bendigan, Señor Jesús, y que tu palabra sea penetrada, Dios mío, en lo más profundo de los corazones también de ellos, Padre. Revisa, Señor, y a cada uno, Señor Jesús, adentro de nuestro corazón, Padre. Si somos faltos, Señor, perdónanos, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes y nos fortalezcas, Padre, en esta hora, Señor, para llevar este mensaje que tú has traído a mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, pueden tomar sus asientos glorificando el nombre del Señor. En esta hora vamos a estar hablando sobre el apóstol Juan. Sabemos que el apóstol Juan era un apóstol, hermano, que se recostaba en el pecho de Jesús. Era uno de los que estaban más cercas que los demás discípulos. Este apóstol, hermano, fue uno de los cuales Dios permitió que llegara, hermanos, a morir a su edad, hermanos, ya anciano. Una muerte natural. Los demás discípulos o apóstoles los crucificaron, pagaron su vida por Cristo. Pero este apóstol tenía algo especial, hermanos. Él no sabía, pero ¿por qué Dios me tiene aún estando ya de una edad avanzada? No conocía el plan de Dios, pero Dios sabía el plan que tenía. Por eso cuando Pedro le dijo, ¿y este qué? Entonces el Señor le dijo, como diciéndole, hey, no te metas en esto, espérate. Yo tengo un plan para él. Y este es lo que el Señor, hermanos, permitió que llegara para poder describir lo que viene siendo revelación. Revelación significa, hermanos, lo que viene siendo discurrir
o abrir el velo que a veces no nos permitía ver las cosas espirituales, lo que Dios tenía preparado para conocer nosotros, que ahora conocemos como Apocalipsis, revelación. Dios mismo hablándole de esta manera, dice así en el capítulo 1, en el versículo 1 de Apocalipsis, la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos, de las cuales debían de suceder pronto, declarando. Es algo que el Señor, hermanos, el apóstol Pablo estaba en una isla primero. Voy a darle una pequeña historia sobre el apóstol Juan. Sabemos que este hombre predicaba el evangelio como todos los discípulos, pero César, uno de los reyes de Roma, él no permitía que el nombre del Señor Jesús, hermanos, se proclamara. Entonces él tenía un plan diciéndole a su gente, es decir, a sus hombres que lo protegían, que vienen siendo soldados, que lo tomaran, porque lo iban, hermanos, él quería silenciar el nombre de Jesús, que no se predicara ese nombre. Y para poder castigarlo, lo tomaron, hermanos, y le dijeron que no predicara ese evangelio. Pero el apóstol Juan, él tenía en su corazón de predicar, porque conocía a Jesucristo. Sabía quién era Jesucristo, porque él estuvo con él y vivió con él, caminó con él. Una persona que camina con Cristo, hermanos, está decidida a cualquier cosa. Este hombre no le importó, hermanos, que lo agarrara César y lo metiera en un tambo de aceite hirviendo. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros o los creyentes, es el pago a veces de la gente inconversa, o la gente que no quiere que el evangelio sea divulgado, predicado, enseñado. Y esto es lo que pasa cuando le pasó a este hombre, este discípulo o este apóstol. Lo agarraron y lo metieron en el aceite para que callase, para que no predicase más el evangelio de Jesucristo. Pero, hermanos, Dios lo estaba protegiendo. Así es que cuando Dios protege a una persona, hermanos, déjeme decirle, mientras que usted haga la voluntad de Dios, Dios lo protege a usted y a cada uno de nosotros cuando estamos haciendo la voluntad de Él, cuando vivimos en su voluntad. Entonces este hombre, hermanos, lo metieron al aceite hirviendo para que este hombre de una vez callara. Él pensó que al momento que lo metieron, él, hermanos, iba a estar descompuesta su carne. Pero él se fue levantando, hermanos, para arriba, sonriendo, porque ni aún el aceite caliente hirviendo no, hermanos, hizo daño absolutamente, ni un cabello, hermanos. Es algo que Dios estaba protegiendo, porque Dios tenía un plan todavía con él. Así es que cuando Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, Dios permite que sigan, hermanos, ustedes viviendo aquí en esta tierra y que sigan viniendo a este lugar, porque Dios tiene un plan con cada uno de vosotros aquí en este lugar. Por esa razón, el apóstol, hermanos, saliendo, hermanos, de allí, César no hallaba qué hacer, y lo que hizo es: vamos a mandarlo hacia la isla de Palmo. Pero no fue el corazón de él, hermano, sino que Dios puso en el corazón de él que lo retiraran, lo alejaran hacia la isla de Palmo. Ese lugar es un lugar, hermano, rocoso, rodeado de agua, alejado, hermano, de la civilización. Y allí el hombre, hermano, lo tuvieron allí en el año 90. Ahí él estuvo allí en ese lugar. Y este hombre pensaba que solamente de esa manera era silenciarlo cuando lo tenía que llevar a este lugar. Pero Dios tenía un plan especial allí. Él pensaba entonces aquí, ¿a quién le voy a hablar de Dios, de Cristo, del Salvador, de aquel, hermanos, que se le reveló, de aquel, hermanos, que prácticamente estuvo viviendo con él y conocía las verdades?
porque Jesús las hablaba cuando estaba junto con él. Ahora vamos a estar nosotros aquí desarrollando esto. Por eso Apocalipsis, hermanos, es un libro muy especial, hermanos, que es una revelación que Juan nos va a estar hoy hablando en esta hermosa noche. Y dice así en el versículo 2, cuando él da testimonio de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo, él sabía perfectamente lo que él está hoy escribiendo. Y esto es, hermano, lo que está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Conocía perfectamente lo que él estaba haciendo. Éfeso, lo que estuvimos leyendo nosotros, el apóstol Pablo fue el fundador de esa iglesia. Fue el apóstol Pablo, hermanos, que fundó la iglesia cuando él estuvo caminando en la tierra. Un lugar, hermanos, donde estaba un lugar muy pujante en economía, que nos habla, hermanos, que ese lugar el cual el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Si usted se da cuenta cómo escribió aquí Juan diciéndoles a la iglesia, cuando les dice, si escribe el ángel, esto fue la revelación de Dios que le estaba dando a Juan. Pero si usted se va a Éfeso, como el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Éfeso, con un amor, que permanezcan, que busquen lo que dice Éfesos capítulo 1, versículo 1, lo que vamos a estar ahorita considerando también esto, para que vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia en ese tiempo, cuando él estaba, y le dice así de esta manera la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre, como Él les hablaba, hermanos, con esa intensidad de amor. Porque la iglesia, hermanos, estaba prendida, hermano, ese tiempo. Cuando el apóstol Pablo les habla, hermanos, es porque la iglesia tenía la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque fue el fundador, hermanos. Era un hombre de Dios que predicaba con ese entusiasmo, con ese fuego, hermanos. Y por eso fundaba las iglesias él. Pero cuando deja de ir a esa iglesia, cuando lo encierran, entonces la iglesia comienza a tener una crisis terrible. Y esto es lo que vamos a estar, hermanos, hablando, lo que Apocalipsis capítulo 1 y nos dice, versículo 3. Bienaventurado aquel, dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella, escritas por el tiempo de esta que está cerca. ¿Qué tiempo le está hablando? El tiempo de Cristo. El tiempo de Cristo, hermanos, al tiempo de Dios, no al tiempo del hombre. Las cosas que están acerca, que están a punto de suceder. En este versículo, la escritura nos habla, hermanos, aún la iglesia está todavía aquí en la tierra. Pero no los versículos más adelante vamos a considerar donde la iglesia, hermano, ya no va a estar en la tierra. Y por eso empieza hablando de esta manera. Las escrituras, hermanos, nos habla tan claro. Y nos dice en el versículo 5 de Jesucristo es testigo fiel. ¿Cómo no? Si él estuviendo con él por 3 años. El apóstol Juan. Por eso les habla de esto. Y dice de esta manera el versículo, dice, de Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él sabemos de los reyes de la tierra. A nosotros nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él le está, hermanos, dando este relato, diciéndoles, hermano, la carta que tenía que mandarle a la iglesia de Éfeso. Por eso debemos poner la atención absoluta hoy también, que el Señor nos está hablando, diciéndonos de estas palabras que les dijo en aquel tiempo a la iglesia de Éfeso. Ahora nos dice a nosotros, porque fue escrita la palabra, es, hermanos, para siempre. La escritura dice, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces esas palabras Dios nos está hablando en esta hora a través de la escritura. En el versículo 6 nos dice, y Dios hizo reyes, sacerdotes para Dios.
¿Acaso nosotros, Dios, hermano, ha formado adentro de nosotros como reyes y sacerdotes en nuestros corazones? Dios nos ha apartado para eso, hermanos. He aquí viene cual las nubes, todo ojo le verá. Aquí en el versículo 7, donde dice todo ojo le verá, ya no está la iglesia. Ya no está la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada. La iglesia se fue. Porque cuando dice todo ojo le verá, es decir, aquellos que se quedaron aquí. Qué tremendo, necesita cada uno de otros entender cómo es que las escrituras nos están hablando aquí donde dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Los que traspasaron, todos los del linaje, la tierra harán lamentación por él, sí. Por eso, nosotros como creyentes que estamos aún aquí todavía en la tierra, debemos afirmarnos cada día, hermanos. Buscar la gracia de Jesucristo, hermanos, porque dice que todo ojo le verá.